Mi nombre es Manuel. Esta historia que les cuento, una historia que me persigue como una sombra fría y persistente, sucedió a finales de los 90 en un pueblo que parece detenido en el tiempo, una colla colonial en el corazón de Colombia, Villa de Leyva. Un lugar de plazas empedradas y casonas centenarias, donde el aire mismo parece retener ecos de un pasado lejano y a menudo brutal. Yo trabajaba en ese entonces como documentalista independiente, explorando leyendas locales, los susurros de fantasmas que los viejos del pueblo contaban alrededor del fogón. Fue así como conocí la terrorífica historia de la campana maldita de la matriz de San Agustín. No la principal, sino una secundaria de menor tamaño, que se ubicaba en la Torre Norte, casi olvidada. La leyenda decía que esa campana, fundida en 1781, llevaba consigo una maldición imborrable, forjada no solo con cobre y estaño, sino con el dolor y la injusticia. Se susurraba que en su fundición se había mezclado el hueso del cráneo de un encomendero brutal, don Ricardo de la Vega, conocido por su crueldad y la avaricia que secaba la tierra a su paso. Pero no era solo el hueso del opresor, no. También se había vertido la sangre de Juana, una esclava indígena que había sufrido las peores atrocidades bajo el yugo de don Ricardo, su vida arrebatada de la forma más vil, su linaje familiar cortado de raíz por la crueldad de ese hombre. La campana era silenciosa durante el día, inofensiva. Pero a las 3:33 de la madrugada, en noches de luna nueva o de densa neblina, se decía que repicaba 9 badacadas secas, huecas, como golpes de un puño fantasma contra el metal. Y entre cada badacada, una voz, la voz de Juana, se alzaba, recitando a una velocidad inhumana la genealogía completa de quien osara escuchar, rastreando su linaje siglos atrás hasta el origen mismo de su sangre. Una venganza espectral, una forma de recordarle a los vivos la persistencia de las sombras del pasado, de desentrañar el árbol genealógico de aquellos que, quizás sin saberlo, cargaban con la herencia de los opresores, o simplemente eran testigos de un mundo que había olvidado los crímenes fundacionales. Yo había escuchado estas historias con el escepticismo propio de mi oficio, aunque siempre con un escalofrío que me corría por la espalda. ¿Las leyendas siempre tienen un eco de verdad? No. Pero mi verdadera confrontación con el horror llegó de la mano de Claudio Rocas, un conocido locutor de radio de Tunca, la capital del departamento. Claudio era un hombre pragmático, de esos que solo creen lo que ven o, en su caso, lo que pueden grabar. Me contactó porque quería hacer un programa especial, un gran reportaje para desmitificar las supersticiones de los pueblos. Había escuchado sobre la campana maldita y, con su ego de periodista que buscaba la verdad absoluta, decidió que sería su gran hazaña. Él la grabaría, demostraría que era solo el viento, la imaginación de la gente, o algún viejo mecanismo defectuoso, nada más. Yo, con mi curiosidad a flor de piel, acepté acompañarlo. Le ayudé a conseguir permisos, a hablar con los lugareños, a rastrear los detalles más oscuros de la leyenda. Recuerdo la noche que elegimos para el intento. Era una noche de agosto, con una niebla tan densa que se podía masticar. Envolvía Villa de Leyva como un sudario gris, ahogando las luces de las pocas farolas que aún funcionaban y silenciando el ya de por sí callado pueblo. Las calles empedradas brillaban con la humedad, reflejando el tenue halo de nuestras linternas. Un frío penetrante se colaba hasta los huesos, no solo por la temperatura, sino por la premonición que flotaba en el aire. Claudio, con su equipo de grabación de alta fidelidad, sus micrófonos direccionales y su grabadora de cinta de carrete abierto. Se veía profesional, casi desafiante. Subimos a la torre del campanario de la iglesia, una estructura antigua y de piedra que crujía bajo nuestros pasos. El aire allí arriba olía a polvo, a madera vieja y a algo más, un tufo metálico, como a sangre seca y óxido. La pequeña campana maldita estaba allí, imponente en su silencio, su superficie de bronce verdoso, fría al tacto, adornada con patrones desgastados. Mirarla de cerca, sabiendo lo que se decía de ella, ya infundía un respeto helado. Claudio ajustó los micrófonos, comprobó los niveles de sonido, todo con una frialdad casi militar. Yo, en cambio, sentía el corazón martilleando contra mis costillas, una humedad pegajosa en las palmas de las manos. Habíamos subido mucho antes de las 3:33 para que todo estuviera listo. La espera fue interminable, cada minuto una eternidad. El silencio era total, roto solo por el crepitar de nuestra propia respiración en el aire gélido y el suave zumbido de la grabadora. Afuera, la niebla era un manto tan espeso que no podíamos ver más allá de unos metros. La plaza principal, habitualmente grandiosa, se había reducido a un vacío aterrador. A medida que el reloj avanzaba hacia la hora fatídica, el ambiente se cargó de una tensión palpable. Las 3:28 y 29 y 30.
recuerdo que Claudio, en su intento de parecer relajado, me hizo un comentario sobre el frío. Su voz sonó extrañamente aguda en la quietud. Yo solo pude asentir, incapaz de articular palabra, mis ojos fijos en la campana que parecía absorber la luz, una silueta oscura y amenazante contra el fondo de la noche. Entonces, el reloj digital en la grabadora marcó las 3:33. Un sonido. No un repique musical, sino un golpe sordo profundo, que vibró a través de la piedra y me sacudió hasta los tuétanos. ¡Bam! La campana no se movió visiblemente, pero el sonido era inconfundible. Era como si un martillo invisible golpeara su interior, liberando una resonancia antigua cargada de ira. Claudio se sobresaltó, pero se aferró a su grabadora, sus ojos muy abiertos. Un segundo después, otro golpe. ¡Bam! Más seco, más cortante que el anterior. Y luego, entre el eco que aún no se había disipado, llegó. La voz no era un susurro ni un grito. Era una letanía rápida, rapidísima, como un río de palabras brotando de una garganta invisible, inaudible para el oído humano, pero que mi mente, mi propia alma, pareció reconocer al instante. Eran nombres antiguos concatenados sin pausa, sin respiración. Escuché mi propio apellido, Manuel, y luego el apellido de mi padre, y antes el de mi abuelo, y antes el de mi bisabuelo, en una cascada de sonido que no cesaba. No era una voz clara, era un murmullo denso, comprimido, una avalancha de información que intentaba perforar mi cráneo. Era la voz de Juana. El tercer golpe de la campana, ¡bam!, resonó en mis oídos como una sentencia. La voz se intensificó, se volvió más clara, más urgente, aunque seguía siendo una corriente ininteligible para mi mente consciente. Mi subconsciente la absorbía como una esponja. Pude sentirla desentrañando mi linaje, despojándome de mi identidad, retrocediendo en el tiempo. Sentí un miedo primordial, un terror tan profundo que anuló cualquier otra emoción. No era solo la amenaza física, era la aniquilación de mi propio ser, de mi historia, de mi futuro. Me estaba desdibujando. Mis piernas reaccionaron antes de que mi cerebro pudiera procesar la orden. No recuerdo cómo, pero me lancé escaleras abajo, tropezando en la oscuridad, ignorando los gritos de Claudio que me llamaba, sorprendido por mi reacción. Cada escalón, cada peldaño, era un paso más hacia la libertad, o eso esperaba. El sonido de la campana, los golpes secos, el murmullo de la voz, parecían perseguirme, resonando en el oscuro pasillo de la torre. Salí a la calle, a la niebla espesa, corriendo sin dirección, sin aliento. El corazón latiéndome como un tambor de guerra enloquecido. Sentía la presencia de Juana detrás de mí, como si su aliento frío me rozara la nuca, sus palabras incesantes susurrando mi árbol genealógico, despojándome de cada rama, cada hoja. No paré hasta que mis pulmones quemaron y mis músculos se negaron a responder. Me escondí en una posada, temblando bajo las mantas, mis ojos fijos en la ventana, esperando el amanecer como el náufrago espera la orilla. Al día siguiente, la noticia corrió como pólvora en el pequeño pueblo. Claudio Rocas fue encontrado en la torre al amanecer en un estado catatónico. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, perdidos en una pesadilla personal de la que no podía despertar. No respondía a nada, solo miraba al vacío, aterrorizado. Su grabadora aún estaba encendida. La cinta reveló el horror. 9 badacadas secas. Y entre cada una, la voz de Juana, clara y espeluznante, recitando con una velocidad increíble la genealogía de Claudio, desde él mismo, pasando por sus padres y abuelos, hasta llegar a sus ancestros más lejanos, a la época colonial, a los registros de don Ricardo de la Vega, los nombres de aquellos que quizás tuvieron algún vínculo con la opresión, con la sangre derramada. Yo no necesité escuchar la cinta completa. Me bastó con haber oído el principio, con haber sentido la voz en mis huesos. El miedo me consumió. Empaqué mis cosas esa misma mañana, sin mirar atrás, sin despedirme de nadie. Me alejé de Villa de Leyva lo más rápido posible, huyendo de una maldición que sentía que me había rozado, marcado. Desde entonces, cada vez que llega la madrugada, especialmente en noches de niebla o luna nueva, un escalofrío me recorre la espalda. Me despierto sobresaltado a las 3:33, con la certeza de que la voz de Juana podría estar susurrando mi nombre, desatando la maraña de mi linaje, reclamando una venganza que atraviesa siglos. La siento a veces, una presencia fría y espectral, observándome desde la oscuridad de mi habitación, preguntándose si yo soy digno o si mi sangre de alguna manera también tiene cuentas pendientes con ella. Nunca volví a Villa de Leyva y nunca más intenté desenterrar las leyendas, porque algunas cosas simplemente es mejor dejarlas dormir en el olvido antes de que el olvido decida vengarse de nosotros. Mi nombre es Eduardo Sánchez.
Esta historia, una sombra helada que aún se arrastra por mis noches, ocurrió en el antiguo y olvidado pueblo Vieco, encacado entre las empinadas laderas de los Andes peruanos, hace apenas unos años, en un otoño particularmente húmedo y neblinoso que parecía querer tragarse la luz del día. Pueblo Vieco es un lugar donde el tiempo se detuvo, con sus casas de adobe desmoronándose bajo techos de teca roca y una plaza central dominada por una iglesia colonial, la iglesia de San Pedro Apóstol. Un edificio imponente y decrépito, con su campanario de piedra oscura que se alzaba como un dedo acusador hacia el cielo gris. Desde mi infancia, la gente susurraba sobre el campanario no por su altura, sino por la campana principal que albergaba, una pieza maciza de bronce verdoso, conocida por todos como la campana de los quebrados. La leyenda que rodeaba a esa campana era tan antigua como las mismas montañas. Se decía que fue fundida en 1781, no con metales comunes, sino con una aleación siniestra que incluía los restos de un cráneo. No cualquier cráneo, sino el de don Álvaro de Mendoza y Peralta, un capitán de mitad tan cruel y desalmado que su nombre todavía se pronunciaba con un escalofrío en Pueblo Vieco. Él había despojado, torturado y aniquilado a familias indígenas enteras en busca de oro, sin piedad alguna. Pero lo más perturbador de la fundición era que, según los ancianos, también se mezcló en el metal el derramado torrente sanguíneo de Ñusta Sisa, una mujer indígena que había resistido valientemente a don Álvaro y que vio su linaje, su herencia, su futuro, brutalmente roto y borrado por su avaricia. La campana de los quebrados, así decían, no tocaba para llamar a misa. Su propósito era mucho más oscuro. Contaban que a las 3:33 de la madrugada, cuando el velo entre los mundos se hacía más delgado, el silencio opresivo del pueblo era perforado por 9 badaladas secas, huecas, desoladas, que no resonaban, sino que se absorbían en la neblina. Y el verdadero horror, la parte que helaba la sangre, era que esas badaladas no venían solas. Eran el preludio a algo más, algo que solo los desafortunados que se atrevían a escuchar o a grabar podían atestiguar. Yo, la verdad sea dicha, siempre fui un escéptico. Crecí escuchando esas historias, pero las veía como meros cuentos de viejas para asustar a los niños. Hasta que la historia de Claudio Mendoza, el locutor de la radio local, sacudió el pueblo hasta sus cimientos y me obligó a confrontar una realidad que mi mente se negaba a aceptar. Claudio, un hombre de ciencia, de razón, se burlaba abiertamente de la superstición. Unos meses antes de aquel otoño neblinoso, en un arranque de confianza o quizá de insolencia, anunció en su programa que desmitificaría la leyenda de la campana. Dijo que pasaría la noche del novilunio en la plaza, con su equipo de grabación, justo al pie del campanario. Grabaría el supuesto tañido y al día siguiente lo pondría al aire, demostrando que no era más que el viento o quizás el crujido de la vieja estructura. Lo hizo con una sonrisa, con la seguridad del que cree tener la verdad. Esa noche, la neblina era tan espesa que las farolas de la plaza apenas lograban perforar un halo mortecino a su alrededor. El aire estaba pesado, cargado de una humedad que se sentía hasta los huesos. Los perros no ladraban, el silencio era casi doloroso. Recuerdo haber pensado que era el ambiente perfecto para una de las historias de Claudio, pero jamás para una realidad tan espantosa. A la mañana siguiente, Claudio no se presentó en la radio. Sus colegas preocupados fueron a buscarlo a su casa y al no encontrarlo se dirigieron a la plaza. Lo hallaron ahí, tendido en el suelo de adoquines, justo debajo del campanario. No estaba muerto, pero tampoco vivo, no del todo. Sus ojos, antes llenos de burla y vivacidad, estaban vidriosos, fijos en un punto distante que nadie más podía ver. Su boca estaba entreabierta, pero no emitía sonido alguno. Estaba en un estado catatónico, su mente rota, su espíritu quebrado. Fue llevado al hospital de la ciudad, pero los médicos no encontraron explicación. Simplemente se había ido. La gente del pueblo, por supuesto, sabía. Murmuraban sobre la campana, sobre la venganza de Ñusta Sisa, pero lo que realmente hizo que la historia se volviera una pesadilla viviente fue lo que ocurrió días después. El equipo de grabación de Claudio, milagrosamente intacto, fue encontrado, y en él una cinta, una única grabación. Al principio nadie se atrevió a escucharla. El miedo era palpable, casi un personaje más en Pueblo Vieco. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad humana, siempre encuentra su camino. Una copia clandestina de la grabación empezó a circular de mano en mano, de susurro en susurro. Yo mismo la escuché una tarde en la penumbra de una casa vieja, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. La cinta comenzaba con el crepitar familiar de una grabación analógica, luego el sonido de la respiración profunda de Claudio y el silencio, un silencio tan profundo que parecía absorber el aire.
después, el tenue ulular del viento andino, y entonces, a la hora fatídica, el primer tañido, un golpe seco metálico sin eco como si el sonido muriera al nacer. 1, 2, 3, cada badalada era una punzada en el estómago, y luego entre el cuarto y el quinto golpe sucedió una voz, no era el viento, no era Claudio, era una voz femenina, antigua, gutural, pero extrañamente clara que empezó a recitaba, en un español arcaico y con una velocidad vertiginosa, nombres. Una letanía interminable de nombres y relaciones. Era la genealogía completa de Claudio Mendoza. Desde su padre, su madre, sus abuelos, sus bisabuelos, y así retrocediendo siglos, cada nombre, cada enlace familiar, cada fecha de nacimiento y muerte. La voz era implacable, imparable, como un río de información que fluía sin respirar, sin un solo segundo de pausa, tejiendo la red de su linaje hasta la época misma de la fundición de la campana, hasta la época de don Álvaro de Mendoza y Peralta, hasta los Mendoza que pudieron haber tenido alguna conexión, por más remota, con los opresores de Ñusta Sisa. Escuchar eso fue como sentir una mano helada apretarme el cuello. El terror no venía solo de la voz, sino de lo que implicaba, la venganza de Ñusta Sisa. Ella, cuya propia línea había sido destruida, ahora recitaba y reclamaba la de aquellos que se atrevían a escuchar su lamento, como si al conocerla, al poseerla con sus palabras, pudiera devolver el golpe que le fue dado. Al final de la grabación, después del noveno tañido y la última sílaba de un nombre que se perdía en el tiempo, solo quedaba un grito ahogado, arrastrado, seguido por un estrépito sordo, y luego el silencio más absoluto que jamás haya escuchado. El final de Claudio, no de su vida, pero sí de su cordura, estaba grabado ahí para siempre. Esa noche, la noche después de escuchar esa cinta maldita, la neblina regresó a Pueblo Viejo, más densa, más opresiva que nunca. Yo vivía no muy lejos de la plaza, en una calle empedrada que subía hacia la colina. El frío se colaba por las rendijas de mi ventana. El viento aullaba una melodía espectral. No podía dormir. Cada sombra era un fantasma. Cada crujido de la madera una advertencia. Miré el reloj de pared, eran las 3 de la mañana. Me obligué a no pensar en eso, a no mirar el campanario que se cernía invisible en la oscuridad, pero la tensión era insoportable. Mi corazón latía como un tambor frenético contra mis costillas. Un sudor frío me empapó la frente a pesar del gélido aire andino. Sentía que algo me observaba desde la oscuridad de la calle, desde las profundidades del campanario. Y entonces sucedió. Primero, fue un crujido metálico, distante, casi inaudible. Luego, un silencio aún más profundo que el anterior, un silencio que lo engullía todo. Mi respiración se cortó, y entonces la primera badalada, seca, mortal. 1. El sonido no resonó en el aire, se hundió en él. No era el repique de una campana, era un golpe sordo, un martillazo en el yunque de mi propia alma. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda desde la nuca hasta los talones. Mis entrañas se retorcieron. Mi mente, que había sido escéptica, ahora entendía el verdadero horror de la leyenda. No era un simple cuento, era una maldición viviente. 2. La segunda badalada fue un eco de la primera, pero con una resonancia más profunda, más malévola en mi cabeza. Pude sentir una presencia fría y antigua que se alzaba desde el campanario buscando a alguien que escuchara, buscando mi linaje. 3. No pude más. El terror me paralizó un instante, la imagen de Claudio con sus ojos vacíos me invadió la mente. La voz de Ñusta Sisa, con su letanía implacable, ya estaba lista para comenzar. Estaba lista para desentrañar mi propia historia, para reclamar lo que le había sido arrebatado. Me levanté de la cama como impulsado por un resorte. No pensé, no racionalicé. Solo la urgencia animal de la supervivencia me guió. No tomé nada. Solo las llaves del coche que estaban sobre la mesa. Salí de mi casa sin mirar atrás, el sonido del viento que se colaba por las ventanas abiertas de mi hogar deshabitado se mezclaba con el eco de la badalada que aún vibraba en mi memoria. Corrí por las calles desiertas de Pueblo Viejo, la neblina me envolvía, pero no me importaba. Sabía que cada badalada siguiente me acercaba más a esa voz, a esa maldición. Puse en marcha el coche y salí de Pueblo Viejo, dejando atrás las montañas, el frío, la neblina y el campanario que seguía tocando en la oscuridad de la noche andina. No he vuelto desde entonces. No puedo. No me atrevo a saber cuántas badaladas llegaron a sonar esa noche, cuántos nombres estuvieron a punto de ser recitados por una voz que aún hoy me persigue en mis pesadillas más profundas. Mi nombre es Miguel. Esta historia que les cuento, una que aún me persigue en mis sueños más oscuros, sucedió en el viejo y olvidado pueblo de Ayacucho, Perú, a finales de los años 90, aunque sus raíces se hunden mucho más profundo en la tierra y la sangre de sus ancestros.
Era un lugar remoto, envuelto en la bruma de las montañas andinas, donde el tiempo parecía haberse detenido y las leyendas caminaban a la par con la gente viva. En Ayacucho, entre las callejuelas empedradas y las iglesias de piedra ancestral, la gente susurraba sobre la campana mayor de la iglesia matriz de Santo Domingo. No era un rumor cualquiera, sino una historia cargada de un temor palpable, que se transmitía de abuelos a nietos con la advertencia de no investigar demasiado. Decían que fue fundida en el lejano año de 1781, no con el cobre puro de las montañas sagradas, sino con una aleación oscura. Una mezcla impía de metal, resentimiento y almas atormentadas. Se rumoreaba, con un escalofrío en la voz, que en su forca entre el estaño y el bronce fundido se había mezclado el cráneo blanqueado de un encomendero brutal, don Rodrigo de Guzmán, un hombre cuya crueldad no conocía límites, cuyas manos manchadas de sangre habían oprimido a los pueblos originarios sin piedad. Y lo que era infinitamente peor, la sangre aún fresca y caliente de una joven indígena, Quilla, cuyo destino fue truncado de la manera más inhumana por las órdenes de don Rodrigo. Su madre, una curandera respetada de los valles altos, había lanzado una maldición antes de morir de pena y desespero, prometiendo que el linaje de los culpables sería rastreado y atormentado sin cesar por el lamento de su hija, un lamento que nunca encontraría la paz. La leyenda no terminaba ahí. Por supuesto, se decía que cada noche, exactamente a las 3:33 de la madrugada, la campana resonaba por sí sola sin que ninguna mano humana la tocara. 9 golpes secos, profundos, con una resonancia que no era de bronce ni de cobre, sino de un metal frío y antiguo, un sonido que te perforaba los huesos y te llegaba hasta lo más profundo del alma. No era el tañido alegre de una misa matinal, sino un eco hueco, un lamento metálico que flotaba sobre el pueblo dormido, llevando consigo la promesa de algo terrible. Quienes lo escuchaban aseguraban que venía acompañado de una presencia gélida, una sombra intangible que se posaba en los alféizares de las ventanas y en los rincones oscuros de las habitaciones. En aquel año de 1999, la modernidad empezaba a arañar las tradiciones más arraigadas, y con ella llegó un radialista joven y ambicioso, un tal Claudio Flores. Había oído la leyenda, claro, pero la consideraba pura superstición, un cuento de viejas para asustar a los niños. Claudio era un escéptico empedernido, un hombre de ciencia y lógica que creía que todo misterio tenía una explicación racional. Quería desmantelar el mito, grabar el supuesto tañido espectral y probar que todo era producto de la imaginación colectiva, quizás el viento, quizás algún animal, quizás simplemente un viejo mecanismo defectuoso. Se preparó con meticulosidad obsesiva. Una noche de neblina densa, de esas que lo cubren todo en Ayacucho y hacen que el aire se sienta pesado y húmedo, Claudio instaló sus equipos de grabación de última generación en el campanario de la iglesia. La oscuridad era total, solo interrumpida por la débil luz de su linterna que bailaba sobre las viejas maderas y los nidos de palomas. El silencio antes de las 3:33 era sepulcral, solo roto por su propia respiración entrecortada y el latido desbocado de su corazón. Debió sentir algo, el peso de la atmósfera, el frío inusual que calaba los huesos, pero su arrogancia lo mantuvo firme. Esperó ansioso con el dedo tembloroso sobre el botón de grabar. A la mañana siguiente no lo encontraron en su cama, ni en la base del campanario. Sus equipos estaban dispersos, algunos rotos. El verdadero horror no se reveló hasta que lo hallaron. Estaba acurrucado, hecho un ovillo en un rincón olvidado de la sacristía, un lugar que casi nadie usaba, entre polvorientos ornamentos antiguos y cirios consumidos. Su mirada estaba perdida, ausente, clavada en un punto fijo del infinito, como si hubiera visto algo que su mente humana no pudo procesar. Había perdido la razón por completo. Catatónico, los médicos dijeron. Un shock severo. Claudio Flores murió unas semanas después, sin pronunciar una sola palabra, su cuerpo joven consumido por un terror que nadie podía comprender. Pero el verdadero terror no residía solo en el trágico estado de Claudio. Alguien, uno de sus asistentes más cercanos, un muchacho asustado y curioso, había hecho una copia clandestina de la grabación. Una copia que no debería haber existido, que nadie debería haber escuchado. Y lo que se escuchó allí, Dios mío, aún hoy me eriza cada pelo del cuerpo al recordarlo. En la cinta se escuchaba un silencio cargado de tensión, el crepitar del aire. Luego, justo a las 3:33, resonaron los 9 golpes. 1, un sonido grave y seco que parecía vibrar desde las entrañas de la tierra. 2, más fuerte, más cercano. 3, el aire se heló. 4, un escalofrío recorrió la médula. 5, un eco profundo, metálico que parecía hablar de un dolor milenario.
6. El sonido de un grito ahogado. 7. La piel se te ponía de gallina sin motivo aparente. 8. El aire se volvía irrespirable. 9. Un estruendo final que llenaba la habitación y te dejaba sordo por un instante. Y luego, entre cada badalada, en los breves instantes de silencio que separaban un golpe del otro, algo más. Una voz. Una voz femenina, suave al principio, casi un murmullo, pero que iba cobrando fuerza, velocidad. Una voz antigua, cargada de dolor y furia contenida, recitando palabras incomprensibles al principio, pero que luego, al concentrarse, al escuchar de nuevo con un pavor creciente, se revelaron. Era una letanía interminable de nombres. La voz de Quilla, la indígena sacrificada, pronunciando cada nombre, cada ancestro de Claudio Flores, retrocediendo a través de los siglos, remontándose a su árbol genealógico completo, hasta los mismos verdugos de su linaje, hasta aquellos que habían manchado sus manos con la sangre de su pueblo y de ella misma. Era una venganza lenta y meticulosa, un reclamo de justicia que trascendía el tiempo y la muerte. Fue unos meses después de la tragedia de Claudio cuando esta maldición tocó mi propia vida. Yo estaba en Ayacucho por trabajo, un fotógrafo buscando la belleza oculta de las ruinas incas y la arquitectura colonial, con la esperanza de capturar la esencia de un Perú misterioso para una revista. Me hospedaba en una vieja casa de huéspedes, una casona de paredes gruesas y techos altos, con un patio central lleno de plantas y sombras. Había oído los susurros sobre Claudio, claro, y sobre la campana, pero los tomaba como anécdotas locales, historias para contar en la oscuridad. Nada más, una noche, la neblina era particularmente densa. Había terminado de editar mis fotos y no podía conciliar el sueño. El aire se sentía pesado, como si una manta húmeda y fría hubiera cubierto el pueblo entero, ahogando cualquier sonido. Me asomé a la ventana, observando cómo la luz de la luna apenas penetraba la espesa bruma, creando figuras fantasmales en las calles. El silencio era casi opresivo. Un silencio que te hacía consciente de cada latido de tu propio corazón. De repente un sonido. Grave, lejano al principio, pero inconfundible. Un solo golpe de campana. El primero. Un escalofrío me recorrió la espalda desde la nuca hasta los pies. No era un sonido normal, no el de una campana tañida con fervor. Era un lamento de metal, un grito silencioso que se clavaba en el alma, prometiendo un horror ancestral. Sentí que el aire en la habitación se volvía gélido, a pesar de que la ventana estaba cerrada. Un frío que no venía de la temperatura exterior, sino de una presencia invisible e intangible que había irrumpido en mi espacio. Y luego, el segundo golpe, más cercano, demasiado cercano, no venía de la lejanía de la iglesia, sino que parecía resonar justo fuera de mi ventana, quizás incluso dentro de la habitación. Era un eco hueco que no se dispersaba, sino que se quedaba vibrando en mis oídos, en mis huesos. Una punzada de terror puro me atravesó. Sentí una presencia helada a mi lado, como si alguien me observara desde la oscuridad más profunda, respirando un aliento fúnebre sobre mi cuello. Los pelos de mis brazos se erizaron. Mi corazón golpeaba desbocado contra mis costillas, intentando escapar de mi pecho. Mi garganta se cerró, impidiéndome gritar, impidiéndome incluso respirar con normalidad. La neblina afuera parecía mirarme, susurrar mi nombre. No esperé al tercero. No pude. La sangre se me había helado en las venas, convirtiéndome en una estatua de pánico. Sabía con una certeza horrible y visceral que se ancló en lo más profundo de mi ser, que si me quedaba, si esperaba el siguiente golpe, esa voz, ese lamento, ese murmullo de nombres, comenzaría a tejer mi propia historia, mi propia genealogía maldita, nombre por nombre, hasta alcanzar mis más oscuros orígenes. Me levanté tembloroso, mis piernas apenas sosteniéndome. Recogí mis cosas a ciegas, con manos torpes que apenas podían aferrarse a mi mochila y mi cámara. Salí corriendo de esa habitación, de esa vieja casona, de esa calle empedrada, de ese pueblo, sin mirar atrás. Huí de Ayacucho esa misma madrugada, sintiendo los golpes de la campana resonando en mi cabeza, persiguiéndome a cada paso. No he vuelto desde entonces. Y cada vez que el reloj marca las 3:33 de la madrugada, siento un sudor frío que me empapa, el pánico me atenaza el pecho, y el eco de un campanazo metálico y ancestral retumba en mi cráneo, recordándome la noche en que la campana mayor de Ayacucho casi reclamó mi propio linaje. Mi nombre es Ricardo Guzmán. Esta historia ocurrió hace ya más de 20 años, en el pequeño y olvidado pueblo de San Sebastián de las Cenizas, en los Altos Andes peruanos. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde las viejas piedras coloniales exudan una historia pesada y el aire, incluso en pleno día, siempre tiene un dejo de melancolía y algo más.
algo que no se puede nombrar pero que se siente frío y antiguo, pegado a cada sombra, a cada grieta en las paredes encaladas. Yo, por aquel entonces, era un joven investigador de folclore y leyendas locales, con una mente más inclinada hacia la lógica y el escepticismo que hacia las viejas supersticiones de los abuelos. Regresaba a mi tierra natal, a los Andes, buscando algo auténtico, algo que me conectara con las raíces que mis estudios en la capital a veces hacían sentir tan lejanas. San Sebastián de las Cenizas no era un pueblo fácil de amar, al menos no a primera vista. Sus calles empedradas, cubiertas por un polvo rojizo que se levantaba con cada brisa, se retorcían como venas secas hacia la plaza central, dominada por la imponente silueta de la iglesia matriz. Esta iglesia, con su campanario alto y erosionado por siglos de vientos andinos, era el corazón, o quizás el punto ciego, de todas las historias que se contaban al calor de la leña por las noches. La neblina, una compañera constante, solía descender sobre el pueblo al atardecer, envolviéndolo en un abrazo húmedo y fantasmal, silenciando los pocos sonidos que osaban romper la quietud sepulcral y dando a las figuras distantes de los transeúntes una apariencia etérea, casi fantasmal. Era un escenario perfecto para las leyendas, y una en particular se aferraba a la garganta del pueblo como una garra fría. Se trataba de la campana de los lamentos. No la más grande, pero sí la más antigua del campanario, fundida, según los registros y las lenguas de los viejos, en 1781. Pero no era su antigüedad lo que la hacía temible, sino la historia que susurraban sobre su fabricación. Se decía que en aquella época de la colonia, San Sebastián de las Cenizas estaba bajo el yugo de un corregidor infame, don Fernando de Vargas, un hombre cuya crueldad era legendaria incluso para los estándares de esos tiempos brutales. Sus manos, manchadas con la sangre y el sudor de los pueblos originarios, habían amasado una fortuna a costa de vidas destrozadas y esperanzas pisoteadas. Mama Quilla, una curandera respetada, una mujer sabia y con un espíritu inquebrantable, se había alzado contra sus abusos, buscando justicia para su gente. Fue un acto valiente pero condenado desde el principio. Vargas, en su soberbia, la capturó y la sometió a torturas indecibles antes de ejecutarla públicamente, como advertencia a cualquiera que osara desafiar su poder. La leyenda negra de la campana decía que, para castigar aún más al pueblo, o quizás para exorcizar sus propios demonios, Vargas ordenó que, en la fundición de la nueva campana de la iglesia, se añadieran al bronce los huesos desmenuzados de Mama Quilla, así como la sangre de sus últimos latidos, extraída en un ritual macabro antes de que su cuerpo fuera finalmente sepultado de forma clandestina. Otros decían que fue el mismo Vargas quien, después de una enfermedad repentina y agonizante que nadie pudo explicar, fue desenterrado y sus restos, contaminados por su propia maldad, fueron arrojados al crisol para que su espíritu egoísta quedara atrapado, condenado a resonar eternamente. Pero la versión más escalofriante, la que los ancianos susurraban con los ojos bien abiertos en la oscuridad, era que ambos, el tirano y su víctima, estaban unidos en aquel metal. Los restos de Vargas para sellar su eterna pena y el espíritu de Mama Quilla, el alma de la mujer indígena, para buscar una venganza que trascendía el tiempo. Una venganza por la interrupción de su linaje, por la aniquilación de su gente, por la memoria borrada. La campana de los lamentos no sonaba para llamar a misa ni para celebrar festividades. No, se decía que solo repicaba, con 9 badaladas secas y profundas, a las 3:33 de la madrugada en aquellas noches de niebla espesa y silencio opresivo. Y no era el repique de una campana normal, no era un sonido de bronce vibrante. Era diferente, era un sonido hueco, un lamento metálico que se colaba en los sueños y en la cordura. Y lo peor no eran las badaladas, lo peor era lo que venía entre ellas. Fue en 1999 o quizás principios del 2000, los años se mezclan un poco en la memoria cuando el terror se apodera de ella, que un hombre llamado Ernesto Rocas, un conocido locutor de radio de la capital, un hombre de ciencia, de lógica, de la era moderna, llegó a San Sebastián de las Cenizas. Ernesto, como yo, era escéptico. Escuchó las historias con una sonrisa condescendiente, decidido a desmitificar lo que él consideraba meras supersticiones de un pueblo atrasado. Se propuso grabar el sonido de la campana de los lamentos para demostrar que era, simplemente, el viento o algún animal el que la hacía sonar, o quizás una broma elaborada. Una noche de luna nueva, con una niebla tan densa que apenas se podía ver la mano frente al rostro, se instaló con su equipo de grabación de alta fidelidad cerca del campanario de la iglesia matriz. A la mañana siguiente lo encontraron, no en el campanario, sino en el pequeño hostal donde se hospedaba en su habitación.
Estaba sentado en la cama, inmóvil, sus ojos dilatados y fijos en un punto invisible, la boca ligeramente abierta, un hilo de baba seca en la comisura. No respondía a nada, no parpadeaba, no mostraba emoción alguna. Estaba catatónico, como un muñeco de trapo al que le hubieran arrancado el alma. En su mano, aferrada con una fuerza antinatural, estaba la grabadora. La policía local, más acostumbrada a riñas de borrachos que a misterios así, no supo qué hacer. Lo llevaron a un hospital en la capital, pero los médicos no encontraron explicación a su estado. Simplemente se había roto. Su mente se había fragmentado en un instante de puro horror. Permaneció así por años, un cuerpo vacío, hasta que finalmente falleció sin recuperar la conciencia. Pero la historia de Ernesto Rocas no terminó ahí. Su grabadora misteriosamente desapareció de la escena inicial. Unas semanas después, una copia clandestina de la cinta comenzó a circular por el pueblo. Nadie sabía quién la había sacado o cómo, pero todos la escucharon. Y lo que reveló heló la sangre de quienes tuvimos la desgracia de oírla. La cinta comenzaba con el silencio pesado y opresivo de la noche de niebla. Luego, a las 3:33 exactas, se escuchaba un umbaco resonante que parecía vibrar desde el fondo de la tierra. Y entonces la primera badalada, seca, profunda, sin eco, como si la campana estuviera hecha de roca y no de metal. Un don que taladraba los huesos. Luego un breve silencio. Un silencio más cargante que el anterior. Y después la segunda badalada y la tercera, así hasta la novena. 9 golpes que no parecían venir de una campana, sino de un ataúd gigante. Pero no fue eso lo que aterrorizó a todos. Fue lo que se coló entre el tercer y cuarto don. Un sonido casi imperceptible al principio, un susurro femenino. Una voz antigua áspera que hablaba a una velocidad vertiginosa. Al principio eran sonidos incomprensibles, un murmullo inquietante, pero a medida que la grabación avanzaba se hacía más clara, aunque siempre rápida, vertiginosamente rápida. Era una voz que recitaba nombres, y no nombres cualesquiera, nombres de hombres y mujeres, generaciones, linajes, y lo más escalofriante de todo, la voz estaba recitando con una exactitud perturbadora la genealogía completa de Ernesto Rocas. Desde su nacimiento hacia atrás, generación tras generación, volviendo siglos hasta la época de la fundición de la campana, hasta los mismos tiempos del corregidor Vargas y de Mama Quilla. La voz no se detenía, no respiraba. Era un torrente de nombres que se amontonaban, se superponían, se aceleraban, como si el tiempo mismo se estuviera deshilachando, retrocediendo a una velocidad imposible. Era el alma de Mama Quilla, la curandera despojada de su estirpe, reclamando las estirpes de aquellos que osaban perturbar su reposo forzado, contándolas, poseyéndolas, reviviendo su propio dolor a través de las vidas de otros. La cinta terminaba abruptamente, con un sonido de estática y un grito ahogado que no era humano. Era el momento exacto en que la mente de Ernesto Rocas se rompía. Yo escuché esa cinta. La escuché en una vieja grabadora de casete, con mis amigos, en la penumbra de una casa, creyendo que era solo una broma macabra. Mis manos sudaban, mi corazón golpeaba como un tambor en mi pecho, pero la lógica me decía que era un montaje, una broma bien elaborada, no podía ser real, las grabaciones eran manipulables, la sugestión era poderosa, así me convencí, al menos eso creía. Pasaron algunos años. Yo estaba de vuelta en San Sebastián de las Cenizas, haciendo mi investigación, recopilando más historias, más leyendas. El pueblo, con su atmósfera densa y su silencio particular, había terminado por atraparme. Había alquilado una pequeña casa antigua, con paredes de adobe y un techo de tecas rocas que crujían con cada brisa. Una noche de invierno, una de esas noches en que la niebla se vuelve tan espesa que casi se puede masticar, la temperatura cayó a niveles gélidos. El viento aullaba por las grietas de la ventana, y la luna, si es que estaba ahí, estaba completamente oculta. Era una oscuridad total, una oscuridad que parecía tragarse el sonido. No podía dormir. Una inquietud extraña me corroía por dentro. Sentía una opresión en el pecho, como si una mano invisible se posara sobre mí. Me levanté varias veces, fui a la cocina a beber agua, intenté leer un libro, pero las palabras se difuminaban. Mis ojos no podían apartarse del reloj de pared. Eran las 3:20 de la madrugada. Luego las 3:25. Una tensión palpable se acumulaba en el aire. La casa parecía encogerse a mi alrededor, sus viejos muros gimiendo, cada sombra alargándose, mutando en formas grotescas en el rincón de mi ojo. La ventana de mi cuarto, que daba directamente hacia el lado donde se alzaba el campanario de la iglesia, parecía llamarme. Una atracción morbosa, un anhelo de ver, de confirmar mi escepticismo de una vez por todas. Me acerqué lentamente a la ventana, mis pasos amortiguados por las viejas alfombras.
El vidrio estaba empañado por la niebla y el frío, pero pude distinguir a lo lejos la silueta oscura y masiva del campanario, elevándose como un dedo acusador hacia el cielo borroso. Mis sentidos estaban en alerta máxima, cada fibra de mi cuerpo tensa. El silencio era ensordecedor. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada y superficial, y el retumbar errático de mi corazón contra mis costillas, y entonces lo sentí. No lo escuché primero, lo sentí. Una vibración profunda, un zumbido vaco que atravesó la tierra, el piso, mis huesos, un que era una premonición. Mis músculos se contrajeron involuntariamente, el vello de mi nuca se erizó, sabía lo que venía. Intenté retroceder, alejarme de la ventana, pero mis pies estaban clavados al suelo. Era como si una fuerza invisible me impidiera moverme, obligándome a ser testigo. Y llegó. El primer don no fue el sonido de una campana normal, no, fue como si un martillo gigante golpeara el metal, pero en lugar de resonar, el sonido se ahogó, se extinguió casi de inmediato, dejando un vacío, un hueco en el aire que era más aterrador que el sonido mismo. Fue seco, definitivo, como un veredicto. Y el silencio que siguió fue monstruoso. Cargado con el peso de siglos de dolor, mi garganta se secó, mis manos temblaban incontrolablemente. Quería gritar, pero mi voz se había quedado atrapada en algún lugar profundo de mi pecho. El frío de la noche, ya de por sí gélido, se volvió un frío que calaba los huesos, que venía desde adentro, desde lo más profundo de mi ser. Luego el segundo don, igual de seco, igual de devastador. Cada golpe era un paso hacia el abismo. Mis ojos estaban fijos en la negrura del campanario, aunque no pudiera ver nada más que la forma distorsionada de la niebla. Y entonces, entre el segundo y el tercer don, lo escuché. Al principio fue un susurro apenas audible, como el roce de hojas secas en el viento, un sonido que apenas si podía registrar mi cerebro aterrorizado, pero luego se hizo más claro, más rápido. Una voz femenina, antigua, agresiva, recitando nombres. No era una ilusión, no era mi imaginación, era real, la misma voz que había escuchado en la cinta clandestina años atrás, la misma voz que había destrozado la mente de Ernesto Rocas. Era el torrente imparable de nombres, una letanía de vidas, de existencias pasadas. Mi mente, en un instante de claridad helada en medio del terror, entendió, estaba recitando nombres, estaba recitando mi genealogía. La voz se aceleraba con cada sílaba. Un río desbordado de palabras, cada nombre una gota de hielo que caía sobre mi alma. Escuché un Guzmán, luego un Silva, un Coronel, Pérez, Flores, nombres que reconocía, nombres de mis abuelos, de mis bisabuelos, pero también nombres que nunca había oído, nombres perdidos en la noche de los tiempos, nombres que solo un espíritu ancestral podía conocer. La voz no era humana, no tenía respiración, no tenía pausa. Era una entidad imparable, voraz que devoraba el tiempo, mi historia, mi esencia. El tercer don resonó más cerca, más personal, como si la campana estuviera resonando directamente en mi cerebro. La voz de los nombres se hizo aún más fuerte, superponiéndose una sinfonía infernal de ancestralidad forzosa. Sentí un impulso primario, animal, de huir, de escapar de ese lugar maldito, de esa condena sonora. Mis piernas, que hasta entonces habían estado paralizadas, finalmente reaccionaron. Salí corriendo de la ventana, tropezando con los muebles en la oscuridad. No encendí la luz, no pensé en nada, solo en huir. Agarré las llaves de mi auto del perchero junto a la puerta, mi cartera y el celular olvidado. No me detuve a buscar nada más. La voz me perseguía. Podía sentirla en mis oídos, en mi mente, acelerándose, acercándose con cada nombre que pronunciaba, desgranando mi árbol genealógico con una furia implacable. Abrí la puerta de la casa de golpe, salí a la calle empedrada, envuelto en la densa niebla y el frío cortante. El sonido de los dons y la voz incesante, aunque un poco más lejana, seguían persiguiéndome incrustados en mi cerebro. Subí a mi viejo Toyota tembloroso, inserté la llave en el contacto. Mis manos estaban tan agarrotadas que apenas podía girarla. El motor gruñó, luego tosió. Y finalmente, con un esfuerzo agónico, arrancó. Pisé el acelerador sin pensarlo dos veces, dejando atrás el polvo y las viejas casas. No miré el retrovisor, no me atrevía a hacerlo. Conducía a toda velocidad por las calles estrechas y sinuosas, sintiendo cómo la voz, aunque el sonido de las campanas disminuía, seguía recitando los nombres, penetrando mi conciencia, llegando a lo más profundo de mi ser. Mis ancestros, mi vida, desfilando ante una entidad que no conocía el perdón. La niebla me tragó por completo mientras salía del pueblo, dejando atrás las luces mortecinas y la silueta opresora del campanario. Seguí conduciendo sin destino fijo, solo lejos. El amanecer me encontró en la carretera, a kilómetros de San Sebastián de las Cenizas, tembloroso, empapado en sudor frío, con la voz de Mama Quilla aún resonando en mis oídos. El recuento de mi linaje.
nunca volví. Nunca pude. El miedo a que esa voz en algún momento alcance el nombre de mi madre, o peor, el mío, me persigue cada noche. Y la memoria de Ernesto Rocas, el hombre catatónico, es una advertencia que nunca podré olvidar. Mi nombre es Mateo. Esta historia, una sombra persistente que aún me conquela el alma, ocurrió en el somnoliento Pueblo Viejo, un lugar que yace casi olvidado en las faldas de los Andes peruanos, allá por el año 1999. Es un relato que prefiero no contar, pero la memoria es un eco inclemente. Pueblo Viejo no es un lugar cualquiera. Sus calles empedradas, cubiertas por un musgo ancestral, parecen susurrar historias de un pasado opresivo. El aire es denso, cargado con el polvo de siglos y un silencio que rara vez se rompe, salvo por el quejido del viento entre las ruinas o el lejano balido de alguna alpaca perdida. En el corazón de este pueblo fantasmal se alza la iglesia matriz, un coloso de piedra oscura cuya torre del campanario se pierde en las nubes vacas, vigilando con una mirada pétrea los valles desolados. Dentro de esa torre, oculta a la vista de los desprevenidos, reside la fuente de la leyenda, el objeto de mi eterno pavor, el campana del lamento. Se dice que el campana del lamento no es un campanario común. Su historia se remonta a 1781, a una época de minas de plata y de crueldad despiadada. La leyenda, que los ancianos susurran con temblor, cuenta que un capitán, don Armando de Rivera, un minero español cuya sed de oro era tan insaciable como su alma era oscura, ordenó la fundición de un nuevo y colosal campanario para la iglesia matriz. Pero lo que hizo ese campanario único y abominable fue su composición. Rivera, en un acto de barbarie que superaba la comprensión humana, fundió el metal con los restos de su propio cráneo, tras un accidente fatal en la mina. Y lo más espantoso, con la sangre aún caliente de Aymara, una esclava mulata que había osado desafiarlo. Ella, una mujer joven y fuerte, con la voz ahogada en lamentos por la interrupción de su estirpe, fue desangrada en el crisol, su esencia vital mezclándose con el bronce y los huesos del tirano. Desde entonces, el pueblo susurra que el campanario no tañe por sí mismo, sino que la agonía de Aymara y la maldad del capitán le dan una voz propia. 9 badaladas secas, huecas, como golpes de ultratumba. A las 3:33 de la madrugada, cuando el velo entre los mundos es más delgado. Yo era joven entonces, con la insolencia de la juventud y una curiosidad que rozaba lo imprudente. Había oído estas historias 1000 veces, pero nunca las había tomado en serio. Sin embargo, en Pueblo Viejo, la leyenda del campana del lamento no era un cuento de niños. Era una verdad palpable, un miasma que se adhería a cada rincón. Recuerdo a Alejandro Vargas, un locutor de radio de la capital, un hombre de ciencia, de razón, que llegó al pueblo en 1999 con la firme intención de desmitificar la leyenda. Él era el tipo de persona que creía solo en lo que podía ver y grabar. Su escepticismo era casi arrogante. Alejandro, con su equipo de grabación y una linterna potente, se encerró en el campanario una noche especialmente oscura, envuelta en una neblina tan espesa que parecía algodón gris colgando de los techos. El aire de esa madrugada era gélido y un silencio sepulcral, casi antinatural, había descendido sobre Pueblo Viejo. Yo mismo sentía un escalofrío en la nuca solo de pensar en él allá arriba, solo, con la masa inerte del campanario sobre su cabeza. Su objetivo era simple: grabar las supuestas 9 badaladas y, al no encontrar nada, demostrar que todo era una fantasía. La mañana siguiente, la noticia corrió como un reguero de pólvora por las pocas casas del pueblo. Encontraron a Alejandro Vargas, no muerto, lo que para muchos fue aún más aterrador. Lo encontraron en un estado catatónico, los ojos abiertos y vidriosos, fijos en un punto invisible, su cuerpo rígido y helado, como si hubiera visto el mismísimo infierno. Su grabadora, aún encendida, yacía a su lado. Nadie se atrevió a tocarla al principio. El miedo era demasiado grande, pero la curiosidad morbosa, esa fuerza oscura que nos impulsa hacia lo prohibido, finalmente ganó. Unas semanas después, una copia clandestina de la grabación comenzó a circular entre los más atrevidos o los más necios. Yo fui uno de esos necios. La noche que escuché la cinta, el ambiente en mi pequeña casa de adobe era opresivo. La lámpara de querosén parpadeaba, proyectando sombras danzarinas en las paredes desnudas. Mis manos temblaban al insertar la cinta en el reproductor. Lo que escuchamos al principio fue lo que Alejandro esperaba, el silencio absoluto de la noche andina. Luego, justo cuando el reloj de pared de mi abuela marcó las 3:33, comenzaron 9 badaladas. No eran las badaladas resonantes de una iglesia común, sino sonidos secos, huecos, como huesos golpeando contra metal, cada una vibrando con una antigüedad y un dolor insoportables.
Eran espantosas por sí solas, pero lo peor, lo verdaderamente macabro, vino entre cada golpe. Una voz femenina. Aguda, quebradiza, pero con una claridad escalofriante y una velocidad que desafiaba la comprensión. No era un lamento, no era un grito. Era algo mucho peor. La voz recitaba, sin pausas, sin aliento, una letanía de nombres, apellidos y fechas. La voz de Aymara, la esclava, revelando la genealogía completa de Alejandro Vargas, retrocediendo siglos, volviendo hasta la época de la fundición del campanario, hasta sus ancestros que habían cruzado el mar. Cada nombre pronunciado era un dardo en el alma, cada fecha un escalofrío que te erizaba los vellos. Era un relato genético ininterrumpido, una venganza ancestral contra aquellos cuya estirpe había prevalecido, mientras la suya, la de Aymara, había sido rota y silenciada por la crueldad del capitán. La cinta terminó en un siseo, dejando un eco de nombres desconocidos y una sensación de hollín en la garganta. La voz parecía saberlo todo, cada rama del árbol genealógico de Alejandro. Desde esa noche el pavor se instaló en mí. Nunca pude olvidar el sonido de esa voz. El conocimiento de mi propia estirpe, de la que siempre estuve orgulloso, se convirtió en una carga, una sentencia. Meses después de ese incidente, una madrugada de neblina espesa, casi idéntica a la noche de Alejandro, yo me encontraba en la calle, de vuelta a casa de una reunión en la plaza. El frío era punzante, la visibilidad casi nula. El silencio era total, tan denso que mis propios pasos sonaban como explosiones amortiguadas en la oscuridad. Había una pesadez en el aire, una expectativa lúgubre. Mis nervios estaban en carne viva, y mi respiración se volvía superficial, arrítmica. El reloj y maquinario en mi cabeza comenzó la cuenta regresiva. Sabía que se acercaba, mi corazón martilleaba contra mis costillas, un sudor frío me empapaba la espalda a pesar del gélido ambiente. De pronto un sonido, fuerte, seco, resonante, la primera badalada, un golpe profundo que parecía nacer de la misma tierra. No tuve tiempo de pensar, no tuve tiempo de razonar. Una ola de pavor puro, primario, ancestral, me invadió paralizándome por un segundo que pareció una eternidad. Mi mente solo podía evocar la voz de la cinta. La idea de que mi propia historia, mi linaje, pudiera ser recitado por esa entidad vengativa me llenó de un terror incomprensible. La segunda badalada, más cercana, más real, me arrancó de mi estupor. No esperé por la tercera, ni por la voz. Corrí sin mirar atrás, sin saber a dónde iba. Solo lecos de ese sonido, lecos de la iglesia matriz, lecos de Pueblo Viejo. El pánico me impulsaba, una fuerza bruta que jamás había experimentado. Mis piernas ardían, mi pecho dolía, pero la imagen de Alejandro, vacío y catatónico, me daba fuerzas para seguir. No paré hasta que estuve fuera del pueblo, con la vista de las luces lecanas de Arequipa brillando como un faro de falsa seguridad en la distancia. Nunca regresé a Pueblo Viejo, y nunca más volví a dormir tranquilo a las 3:33 de la madrugada. Cada sombra, cada susurro del viento, cada silencio prolongado me recuerda la voz de Aymara esperándome. Mi linaje.